Bueno, segundo bloque en Agenda Abierta. Quiso la coincidencia, no lo sabíamos, pero nos decía Andrés, son dos licenciados en ciencias políticas. Lo contábamos fuera del aire y en chiste es como traer dos hinchas de Vélez. Medio complicado, difícil, pero acá está Gonzalo Quilodrán. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buenas noches. Gracias por la invitación, Dani. Por favor, por venir. Che, y pensaba cómo presentarte, porque sos director de un instituto que se dedica a hacer estudios, pero sos exfuncionario provincial. Ese es tu título, porque hasta hace poco te desempeñabas en el gobierno de la provincia. ¿Qué pasó que después de 11 años al lado de Urtubey pegaste el salto? Mirá. ¿O te pegaron el salto? No. Desde el 2015, la verdad que se produjo un, a mi entender, inentendible acercamiento del gobernador Urtubey con la gestión del gobierno de Mauricio Macri, que no podíamos esperar otra cosa de Macri, digamos. La verdad que quien lo votó en su buena fe, creyendo que iba a garantizar un piso de derechos que ya existía y que iba a avanzar en algunas cuestiones, en algunas deudas pendientes que existían claramente, bueno, la verdad que era verdaderamente optimista. En mi caso personal, digo, yo entendía que era Macri. Digamos, alguna vez Néstor Kirchner dijo, Mauricio es Macri, no se olviden. Y la verdad que en ese esquema yo no podía esperar otra cosa. Hubo ya, digamos, caso reforma previsional. Nada bueno podía salir de esa reforma previsional. Lo vemos hoy. Digo, no me gusta plantear cosas con el diario del lunes, pero digo, presupuesto 2019, la deuda, la devaluación, todas cosas que se decían y que en el 2015 se denominaron como campaña del miedo. Digo, desgraciadamente, lo digo de corazón, todo eso pasó. Y la verdad que después, digo, el gobernador fue claro cuando decidió lanzar su candidatura presidencial, y para él los males que tiene la Argentina de hoy, él les pone un nombre y apellido y dice, mi límite es Cristina. Y yo considero, con muchos salteños, y gran parte de la sociedad, me animo a decirlo, que el límite es Macri. El culpable de todo lo que ocurrió tiene nombre y apellido, y no por personalizarlo. Me parece que debemos despersonalizar la política. Pero todos los problemas que había no pudo solucionar ninguno y los agravó. Y derechos que había, digamos, se fueron perdiendo. Hoy, digo, con mucho pesar, anoticiaba que ya le avisaron a los beneficiarios de las becas Progresar que no van a tener actualización. La actualización de las becas, por ejemplo, de ciencia y técnica, digamos, están planchadas. Es un país que yo no veo la luz al final del camino. Mire que soy sumamente positivo. Ahora, eso pasó en el 2015, que me decís que Urtubey empezó a acercarse a Macri, pero vos Sí. dejaste de ser funcionario en el 2018, hubo 3 años ahí en el medio, ¿qué pasó? Sí, porque estuve callado. Estuve callado, cumpliendo funciones más técnicas que políticas. Digo, va el archivo y no he tenido apariciones políticas ni mucho menos, hasta que, bueno, porque uno creía que podía aportar desde la disidencia. Cuando los procesos terminan, desgraciadamente, lo digo, Dani, digo, ya este análisis como politólogo, se empiezan a volver endógenos, empiezan a hablarse a sí mismos, a encerrarse, empiezan a aparecer atisbos de intolerancia. Y desgraciadamente, digo, yo cuando hago críticas al gobierno, yo soy muy responsable porque, como vos decís, yo fui hace casi 10 años fui funcionario de esto. Yo lo que siento es que se perdió una enorme oportunidad. ¿Fue un mal gobierno? Fue un gobierno que no tiene cosas para destacar. Mire, yo era uno de los principales voceros que cuando me refería a la gestión de Romero, yo decía, este es un gobierno que hizo grandes obras, pero tiene una enorme deuda social. Y ahí se abría una brecha y una posibilidad y una esperanza para que Urtubey sea gobernador. 11 años después, como lo hace usted con su ciclo periodístico, uno mira y hace un balance. Y el balance es que no hay grandes obras y la deuda social sigue intacta. A mí no me enorgullece vivir en una provincia que es una provincia rica, con salteños y salteñas pobres. Ahora, Urtubey, que estuvo la semana pasada acá, me dice, poné cualquier número sobre la mesa, trae el INDEC, cualquier índice, 12 años atrás, yo te lo mejoré. Mortalidad infantil, desnutrición, pobreza, yo te lo mejoré. Entonces vos me decís, sigue la deuda social, y él me dice, poné los números y lo hablemos. La verdad que enorgullecerse de los índices de pobreza que tiene Salta es poco serio. La mortalidad infantil la disminuimos, no hay nada que festejar. Estamos por debajo de la media, lejos todavía, entre las provincias más pobres. Digo, objetivamente, nadie puede decir que vivimos en la provincia que queremos. ¿Salta es de las provincias más pobres, objetivamente o no? Sí. ¿Es de las provincias con mayor mortalidad infantil? Sí. ¿Es de las provincias con mayores femicidios? Sí. ¿Es de las provincias con mayor desempleo? Sí. ¿Con trabajo no registrado? Sí. Entonces me parece
que no hubo grandes transformaciones. Y a mí no me gusta compararlo a las cosas que yo digo con el gobierno de Urtubey. A mí me gusta compararlo Urtubey con Urtubey. Este tercer mandato que está terminando nada tiene que ver con aquel que empezó en el 2007, en nombres, en objetivos, en compromiso. Ahí la idea era que no haya dos Saltas, una Salta de primera, una Salta de segunda. Hoy el objetivo es tratar de instalarlo Urtubey como precandidato a presidente, que yo lo digo con toda la sinceridad del mundo y entiendo que a muchos les gustaría que haya un salteño que tenga posibilidades. El gobernador Urtubey no tiene chance alguna en esta elección de ser presidente. Me parece que las aguas se dividen y no hay que tenerle miedo. Es una diferencia sustancial que nosotros tenemos con lo que periodistas, consultores, políticos también han denominado la grieta. No hay tercera vía, no ves el camino del medio. Mira, Dani, desde que la nación se empezó a construir, desde la Revolución de Mayo, ya hay dos proyectos de nación en pugna. Antes de que se produzca la revolución ya había morenistas y saavedristas. Después, zanjada esa, hubo unitarios y federales. Ya la generación del 37 había un proyecto de nación de Alberdi y otro de Sarmiento. Los grandes movimientos populares del siglo XX no vinieron a zanjar la grieta. Digo, el radicalismo tenía bien claro a quién visibilizar, a una clase que venía oprimida por el orden conservador de fines de siglo. El peronismo no vino a zanjear una grieta a mediados de siglo, en la década del 40. Entonces, yo creo menos, Daniel, en un proceso preelectoral. ¿Quién va a zanjar la grieta en un proceso preelectoral? Yo soy de los que cree que hay que tomar posición, o estoy del lado de un proyecto de país o estoy del lado de otro. Podemos tener diferencia de forma, muchísimas. Si la diferencia es de fondo, estás del otro lado de la grieta, sin lugar a duda. Entonces yo creo que la grieta se puede zanjar desde el poder, como lo hizo la Sudáfrica de Mandela. Mandela no la zanja previo a las elecciones, la zanja después, la zanja España con el pacto de la Moncloa, pero no con un eslogan de campaña de que vamos a zanjar hoy la los que grieta, están en la vereda del frente, los de Cambiemos, me dicen, mira, aparecen algunos dirigentes como Moreno, aparece algunos como Diana Conti, aparecen algunos como otros y te dicen, dan ganas de seguir votándolo a Macri, por más que haga mal las cosas. ¿Cómo defendes al kirchnerismo? Pese a que está acusado de corrupción, de los casos que se habló de la malversación de fondos, los cuadernos, tantas otras cosas. Yo creo que la discusión se da en dos ámbitos. A medida que avanza el tiempo, los dos márgenes se empiezan a volver endógenos, insisto. El kirchnerismo tiene la tentación de hablarle al kirchnerismo y Cambiemos le habla al votante de Cambiemos. Le dicen, no vayan a volver a Moreno, a Diana Conti, a los cuadernos. Desgraciadamente, la transparencia es un tema que nosotros tenemos que tratar puertas adentro de todos los partidos políticos, transversalmente a todos los espacios, y eso está muy bueno que se dé en el debate, porque creo que es un debate que muchas veces no pone la dirigencia y lo pone la ciudadanía. Para mí ese es un puntapié inicial fundamental. Es sobre la base que tenemos que construir. La verdad que, hace pocos días fue el intendente Gustavo Sáenz, estuvo envuelto en una investigación periodística, denuncias cruzadas, perjuicios. Me dice Suriani, es un carpetazo para ensuciarlo, cuestiones de campaña previa. Y la verdad que uno lo mínimo que le pide es decir, que salga a dar explicaciones. Hoy me enteré que estuvo en el Juego de Dolores. Me parece genial, me parece buenísimo. Entonces, ¿por qué digo esto? Muchos se molestaron cuando uno muy respetuosamente dice, señor intendente, me parece que tiene que dar explicaciones. Me parece que todos aquellos que alguna vez administramos o tuvimos a nuestro cargo un presupuesto público, tenemos que dar explicaciones. Bueno, vos decís, me echaron por ser K. Te escuché declarar esa frase. ¿Quién te echó? ¿Cómo fue? ¿Por qué por ser K? A ver, las diferencias llegaron a tal punto en donde, insisto, para mí la premisa era tratar de generar una alternativa al gobierno de Macri y mi límite no es Cristina, mi límite es Macri. El límite del gobernador es Cristina y cuando yo no voy a renegar del mismo lugar en el que estuve en el 2007, por eso también yo sostengo eso. En el 2007 Urtubey ganó la gobernación y todos lo ayudamos de la mano de Cristina, con Alberto Fernández. Hoy yo sigo en el mismo lugar. Los que decidieron apoyar a Macri son otros. Y está muy bien, la política se trata de decidir de qué lado está. Yo decidí estar en el mismo lugar. Me parece que quien tiene en orden lo que piensa, lo que dice y lo que hace, tiene una tranquilidad que la puede llevar a todos lados. Bueno, ¿y con quién estás trabajando en la provincia? Si bien a nivel nacional se habla de un reagrupamiento kirchnerista, pero acá en Salta, sí. ¿Quiénes son los exponentes? ¿Está el Oso Leavi? Yo qué creo, está el Oso Leavi, está Javier David, como dos figuras centrales que han hecho pública su vocación de gobernar la provincia y me parece muy bien.
De ahí para abajo nosotros hemos trabajado y hemos consensuado no hablar de candidaturas. Vemos muchos candidatos y muy poco plan de gobierno, muy poca propuesta. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo enorme en donde que incluya propuestas para los problemas urgentes que tenemos los salteños de la ciudad y de la provincia y propuestas que tienen que ver con una enorme desigualdad que tiene nuestra provincia y que van a atender temas de fondo, digo, como la minería, qué va a pasar con las regalías petrolíferas, qué va a pasar con el agente financiero de la provincia, digamos, qué exigencias tiene el Banco Macro, cuánto cobra el Banco Macro. Hay discusiones que hay que dar de fondo, ¿no? Porque digo, a mí me parece que nosotros tenemos que trazar esa línea y la política está para transformar. Yo soy de esas personas que cree que la política puede determinar la realidad de las personas. Hoy fíjate una cosa, los dos presupuestos públicos más grandes que tiene la política en Salta son el presupuesto público, el presupuesto de la provincia y el presupuesto de la ciudad capital. Ninguno de los dos principales referentes encargados de administrar y de gobernar son lo que quieren ser. ¿Qué quiero decir? El gobernador está empecinado y con toda su energía puesta en su candidatura presidencial. El intendente, antes de asumir sus funciones de intendente, ya había sido candidato a otra cosa. Y hoy, viendo cómo se instala como candidato a gobernador... ¿Qué quiere decir eso? Traducilo. No, que cuando uno no es lo que quiere ser, difícilmente lo haga. Tu programa es buenísimo porque vos tenés toda la energía puesta acá. Si vos estuvieras con un pie acá y viendo si en otro canal a lo mejor te sirve... Es muy difícil, la energía es una, Daniel. Entonces nosotros lo que necesitamos es un gobernador que quiera ser gobernador y un intendente que quiera ser intendente y quiera pasar a la historia, no que quiera pasar a otro cargo. Está bien, Gonzalo, vos hoy estás fuera del esquema de funcionario provincial, pero en su momento fuiste secretario del Interior, estuviste a cargo de Procrear acá en Salta, de medios y de la administración de la ruta, por ejemplo. Exactamente. Bueno, desde adentro, ¿qué cosas se podrían haber hecho y no la hiciste, por ejemplo? Porque todos te dicen eso, claro, le pasaba a Soto cuando era candidato. Fuiste tanto tiempo político y ahora venís a proponer el cambio. Ahora te lo pregunto a vos, tanto tiempo ahí adentro, ¿por qué ahora desde afuera se puede proponer y cuando estás adentro no lo lográs? Hay cosas, porque a veces uno no toma la última decisión. ¿Qué pasa? Cuando fui secretario de Interior y se trabajó en el fortalecimiento de las autonomías municipales, nos fue fantástico con la descentralización. A tal punto que, por primera vez en la historia censada de la provincia de Salta, en el censo del 2010, el interior creció más que la capital y se pudo combatir la macrocefalia. ¿Eso por qué fue? Porque diseñamos desde esa secretaría una política de arraigo que permitía que los salteños puedan desarrollarse en el lugar que los vio nacer, en el lugar que los vio crecer. Hoy de nuevo parece que la única salida es la capital. Digo, eso como dato positivo. Como dato negativo que no pude hacer, mire, para mí fue un enorme error intervenir el acceso a Salta. El peaje. Yo fui interventor, nadie pedía que sacan el peaje. Lo que la gente pide, los más de 11.000 automovilistas que pasan por ahí, es que ese acceso esté en condiciones. Di 1.000 alternativas para que eso esté en condiciones, cobrar, porque quienes hacen verdadera mella en la cinta asfáltica es el transporte de carga o el transporte de pasajero, en definitiva el transporte pesado, que generalmente es de una empresa. Entonces, que es solamente el 11% de los vehículos que transitan y son los que hacen el verdadero daño. Propuse alternativas de que se les cobre un peaje diferenciado, que se les cobre por anticipado, y fueron todas negativas. A veces uno siente que empuja la pared con patines desde adentro del Estado. Pasa hoy, y no te voy a dar nombres. Hay muchos funcionarios de primer nivel que no están de acuerdo con cómo se lleva la gestión, que es casi un búnker de campaña. Eso lo sabe usted, lo sé yo, lo sabe la señora que nos está mirando del otro lado. Entonces, yo creo que ya está, es una etapa que se termina. Vuelvo a decir esto, lo mío no es una crítica, en todo caso es una autocrítica. Y lo que digo con mucho dolor es que creo que se perdió una oportunidad de transformar la provincia. Bueno, tenés un libro acá sobre la mesa que se llama Las ciudades que queremos. Se lo pregunté a Te Soriani. lo traigo de regalo. Te lo voy a preguntar a vos, ya conozco la respuesta, pero el protocolo le dice, ¿vas a ser candidato a intendente? ¿Por eso estás pensando en un modelo de ciudad? No, hace muchos años vengo especializándome en el estudio de, Sabía la respuesta. de ciudades. Sí. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en España y ahora de escribir un libro con prestigiosos colegas que El se valor sumaron de planificar para vivir mejor, dice. Y tiene que ver con ser serios, digamos, nosotros lo que hacemos es plantear alternativas y disparadores para la discusión de lo que son los desafíos hoy de la nueva agenda urbana, de los objetivos de desarrollo sostenible,
qué hace una ciudad con la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Háblame de un caso concreto, estás viendo la gestión Sáenz. ¿Qué le falta de la ciudad que queremos? Yo creo que a la gestión Sáenz lo que le falta es meterse de lleno a los problemas que tienen los salteños. ¿Qué hace cosas? Sí, yo las festejo. A veces reniego con la gestión como un vecino más, con la falta de planificación de algunas cosas. Entiendo que hay voluntad y desgraciadamente con la mera voluntad no alcanza. Es bueno y es destacable el esfuerzo. Yo creo que tampoco la crítica devastadora sirva. Me parece que hay que hacer críticas constructivas, hay que traer sobre la mesa discusiones de cómo hacer una ciudad más amigable, para dónde proyectarla. Lo que pasa es que hay algo que sí lo planteamos en el libro, es que, por ejemplo, el área metropolitana de Salta hoy tiene poco más de 600.000 habitantes. Para el 2030, acá a la vuelta de la esquina, vamos a hacer 1 millón. Si no planificamos esa ciudad, va a ser verdaderamente invivible y la consecuencia es lógica en una pérdida de calidad de vida. Ya le pasa a otras ciudades que han tenido un crecimiento exponencial en toda América Latina, con una particularidad. América Latina es la región más desigual del planeta y nosotros somos un claro ejemplo de eso como salteños. ¿Qué quiero decir? ¿Somos los más pobres del...? No, es donde las diferencias entre los que más y los que menos tienen están más profundizadas. Y pienso sobre la planificación, acá se habla del PIDU A1, ya estamos en el PIDU A2, sí. De dónde construimos, cómo avanzamos, o sea, te dicen, ya tenemos una carta o una guía hacia dónde que muchas ir. veces no se respeta, pero ese es otro tema, obviamente. El PIDU A1 es fantástico. El PIDU A2, que está en discusión, yo lo que le sumo a la discusión es que ya tenemos que pensar no como municipio, sino como área metropolitana. Nosotros no podemos desconocer ni mirar de reojo lo que pasa a la vuelta de Salta. Digo, ¿tiene impacto en Salta que se cierre un ingenio como el de Camposanto? ¿Tiene impacto en Salta que la producción tabacalera del Valle del Lerma no rinda como debe rendir? ¿Tiene impacto en Salta que, por ejemplo, a productores tabacaleros les llegue 70.000 pesos de luz y 30.000 de gas para estufar? ¿Por qué digo esto? Porque esto empieza a generar migración interna. Migración interna que hace que los gobiernos municipales no den abasto en la prestación de servicio. Un servicio que se lleva después de que el asentamiento ya existe es 7 veces más caro que si se hubiera planificado. En Salta, ¿usted recuerda algún asentamiento que primero se haya planificado y después se haya asentado la gente ahí? Todo siempre vamos a los ponchazos. No es culpa de Sáenz, no es culpa ni de Isa. No, digo, esto viene desde previo a la vuelta a la democracia. Alguien alguna vez en redes sociales me decía, los últimos barrios planificados fueron Santana 1, 2 y 3. Estamos hablando muchos años atrás. Entonces, lo que yo digo es que nosotros somos una extensa franja de 21 kilómetros que ya limita al norte con el río Vaqueros, limita al sur con el municipio de Cerrillos, digamos, y después tenemos que ver cómo crecemos ordenadamente, planificar el crecimiento en altura, optimizar la movilidad sustentable, cómo hacemos más fácil de transitar, cómo facilitamos que peatones, bicicletas tengan un espacio particular para hacerlo. Y hay muchos temas que se tratan, ¿no? Después, digo, está en boga hablar de smart cities o ciudades inteligentes. ¿Qué es verdaderamente eso? ¿Es tener una aplicación en un celular? ¿O es que un municipio sea amigable, tenga respuestas del otro lado, haya un Estado verdaderamente inteligente que brinde esas respuestas? Bueno, nos quedan los últimos minutos, ya tenemos que ir cerrando la entrevista, pero hablamos algo de política, me mencionabas que dentro de este espacio que están discutiendo estas cosas, lo tienen como referente a Leavi y a David como cabezas visibles. Me decía Leavi, yo creo que todos los que estamos en contra del ajuste nos vamos a juntar. Y me decía el Indio Godoy, que están charlando con ellos. ¿Quién es más? ¿Quién anda acá adentro? Mire, vuelvo a decirle, el límite para nosotros es Macri. Nosotros vamos a priorizar un momento de construcción y de priorizar coincidencias y no diferencias. Si nosotros nos podemos discutir entre nosotros, seguramente tenemos diferencias desde la camisa que usamos. Sí, o el saco en algún o el momento. Saco. Sí. Pero que la por verdad, lo general viene bastante elogiado. muy elogiado. Sí. Pero lo que le quiero decir es que, digo, me parece que es momento de escuchar mucho, de hablar menos, de construir. Yo estoy dispuesto a poner la experiencia que tengo para escuchar. Mire, todos los salteños y salteñas tienen ideas, tienen propuestas para mejorar. Después habrá alguien que maneje más la especificidad técnica y le dé forma de política pública que sea parte de un plan de gobierno. Nosotros estamos haciendo eso. Hay que construir la Salta que viene. ¿Por qué? Porque Urtubey se va.
indefectiblemente se termina una etapa. Le guste más, le guste menos, tenga destino presidencial o no lo tenga, Urtubey no va a ser más el gobernador. En pocos meses habrá un nuevo gobernador electo y a fin de año le estará entregando la banda y el bastón. Hay que pensar esa Salta, hay que priorizar los problemas de esa Salta y hay que construirla. Creo que hay muchísima gente valiosa y nosotros lo podemos hacer. Los partidos políticos han quedado primero vetustos y acotados muchas veces. Por eso esto es un armado transversal. A mí me gusta destacar que hay muchos ¿Y hay fechas cuándo van a definir? Ya muchos hablan de abril, veamos, estamos trabajando intensamente, sí, digo, con dirigentes de cámaras empresariales que hacen su aporte, con dirigentes de movimientos sociales, con kirchneristas, con peronistas, con radicales del campo popular. Hay otros radicales que quedaron del lado de Macri y está muy bien. Me parece que hay que trabajar sobre algunas cuestiones que son fundamentales. Primero, la tolerancia, la transparencia, la rendición de cuentas. Me parece que debe ser una característica del gobierno que viene. Y como te digo, hemos priorizado no hablar de candidaturas, sino simplemente empezar a contar esto. Y te digo algunas de las propuestas. Gestionando con transparencia, Daniel, ¿te parece que no se pueden bajar los impuestos? A la tremenda presión fiscal que hay hoy por el gobierno nacional, ¿sabe cuál fue la respuesta del gobierno de Salta? Salta y Neuquén son las dos provincias que mayor presión fiscal han aumentado en el 2018. Hoy, ¿quién le habla a los comerciantes? Usted camina por el centro, digo, vio lo que es un cementerio de locales comerciales. Pasa en Metán, pasa en Orán, pasa en Tartagal, pasa en Güemes. ¿Quién le habla a la pyme? Porque no solo estas medidas han perjudicado a los trabajadores, sino principalmente a los generadores de trabajo. Por eso es muy difícil ver la luz al final del túnel. Y la verdad que el gobierno de Mauricio Macri, a una zona tan endeble y estructuralmente desigual como el NOA, nos ha perjudicado mucho. La verdad Lo último, breve. Si llega Urtubey a ser presidente, podemos decir no tiene chances, está muy lejos. Ponele que llegue. ¿Le puede venir bien al norte o no? Absolutamente. Ojalá que el próximo presidente que llegue o presidenta le haga muy bien al norte. Yo lo que creo que ahora hay que hacer un armado electoral y hay que ganarle a Macri. Tabicando ese armado, diciendo no, con Daniel no, con este no, digamos, ¿quién es el elegido? ¿Por qué con una lógica mesiánica? Me parece que para construir la unidad y para ganarle a Macri se necesitan dos cuestiones fundamentales. Mucha madurez política y principalmente entender que hay que ceder. Para sentarse en una mesa de negociación, si vamos todos unidos, pero atrás mío no hay chance. Me parece que se necesita humildad y mucha generosidad. Madurez y generosidad son la clave para lograr la unidad y enfrentar a Macri. Gracias por la visita en Agenda Abierta. Gracias a vos por la invitación. Gonzalo Quilodrán charlando con nosotros y así llegamos al final del programa. Nos vamos a encontrar en una semana para volver a conversar aquí de los temas que nos importan, para escuchar a los protagonistas. Nos reencontramos. Que tengan un buen descanso.